desde el cielo descendiendo, y cielo y tierra se están uniendo ahora. Y santo, cielo y tierra cantan que eres santo. Y santo, cielo y tierra cantan que eres santo. Mi adoración está subiendo, y ángeles del cielo descendiendo, y cielo y tierra se están uniendo ahora. Y santo, cielo y tierra cantan que eres santo. Y santo, cielo y tierra cantan que eres santo. Mi adoración está subiendo, ángeles del cielo descendiendo, y cielo y tierra se están uniendo ahora. Y mi adoración está subiendo, y ángeles del cielo descendiendo, y cielo y tierra se están uniendo ahora. Y santo, y cielo y tierra cantan que eres santo. Y santo, y cielo y tierra cantan que eres santo, que eres santo. Y santo, cielo y tierra cantan que eres santo. Santo, cielo y tierra cantan que eres santo. Amén, gloria al Señor. Amén. Amén. Amén, damos gracias al Señor, ¿cierto? Aquí están acompañándome Christopher y Belén. También Juliancito, mi nieto. Mi esposa que está aquí a mi lado, pero no se quiere mostrar en la cámara, así que Dios la bendiga a ella. Belencita, alcánzame la Biblia. Así que damos gracias al Señor por todos ustedes, queridos hermanos, que están escuchándonos. Y como decía esta canción, ¿cierto? El Señor es santo y nosotros, sus hijos, somos santos. Puede mirar a su hermano a lo mejor que tiene ahí a su lado, a su familiar, verlo a la cara y mirar en él a un santo, a una santa del Señor. Pues aunque no lo parezca, es exactamente así. La Biblia dice que somos santos, totalmente apartes, totalmente diferentes. Nosotros nos regimos por esta siempre eterna y bendita palabra del Señor. Y como lo venía anunciando desde temprano a través de este medio de Facebook, ¿cierto? Estaba diciendo hoy día sobre una frase muy conocida dentro del ámbito cristiano evangélico, ¿cierto?
que dice, si Dios da la provisión, la visión, ¿cómo dice? Si Dios da la provisión, ¿no saben lo que dice? También dará la provisión. También da la provisión. Esa es una expresión muy, muy conocida. Miren, no la conocen, pensé que llevan años en el Evangelio estos cabros. Pero la verdad es que es una expresión muy conocida y muy dicha dentro de las iglesias evangélicas, dentro de nuestro mundo evangélico. Y es una expresión que normalmente asociamos a la idea de que si Dios está en algo, si Dios está poniendo una visión en nuestro corazón, es como seguridad de que todo va a fluir sin problemas, de que vamos a tener un camino despejado delante de nosotros, que los recursos, las personas, lo que se requiera para alcanzar esa visión, va a estar ahí a la mano, va a estar ahí con facilidad. Normalmente esa es la idea a la que se asocia esta palabra, aunque sinceramente no es una expresión que esté tan lejos también de algunas realidades bíblicas, donde Dios ha dado la visión y ha provisto todo lo necesario para alcanzar esa visión. Pero en estricto rigor, la connotación que hoy día se le da a expresiones como esta es la que ha cambiado un poco, y en base a esta expresión es que Dios ha puesto en mi corazón compartir un poco este tema, ¿cierto? Yo a lo largo de mis 36 años en el Evangelio, yo ya tengo 36 años en el Señor, he escuchado a muchísimos, pero de verdad muchísimos predicadores, especialmente a líderes de las iglesias más prominentes, las iglesias más grandes, las iglesias que normalmente están dentro de esta idea de la teología de la prosperidad, ¿ah? De que porque somos cristianos todo va a fluir en favor de nosotros, de que porque somos hijos de un Dios rico, un Dios poderoso, todo va a fluir a nuestro favor. Y esta expresión se asocia mucho. Otra expresión que nosotros usamos también es que estamos seguros a veces, ¿cierto?, de que lo que estamos sintiendo, lo que estamos recibiendo hacer, es de Dios. Y es una cuestión con la que nosotros los cristianos luchamos mucho, con el tema de saber si es de Dios o no lo que estamos queriendo hacer. Y esto en todos los ámbitos de nuestra vida. Esto tiene que ver con ajustarnos a la perfecta voluntad de Dios. Si ustedes recuerdan en la oración del Padre Nuestro, el Señor Jesucristo nos conmina a orar de esta manera. En el encabezado de esa oración él parte diciendo, ¿cierto?, que venga su reino y se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Y esta es una oración recurrente, que este deseo de querer hacer la voluntad de Dios y de saber que lo que estamos haciendo está en la voluntad de Dios, es lo que más le quita el sueño a la gran mayoría de los cristianos, que queremos de verdad agradar a Dios, que queremos de verdad hacer las cosas de acuerdo a Dios y su palabra y a su voluntad, y no de acuerdo a nosotros. Y el problema es que se nos presenta porque normalmente Dios sigue hablando y sigue mostrando y sigue revelándose, pero de pronto en el camino, los escollos, el tropiezo, los desazones, las decepciones y las cosas que nos van pasando, ¿cierto?, nos desaniman, sobre todo cuando escuchamos expresiones como esta, que si Dios da la visión, va a dar la provisión. Y de repente uno está seguro, pero muy seguro, ¿cierto?, de que tiene una visión. Pero esta expresión ha llegado a ser casi una norma, un signo, una señal de aprobación o no por parte de Dios a lo que sea que estemos emprendiendo. Y aquí me refiero no solo al tema ministerial, no solo a la lucha que tenemos los ministros, los hombres de Dios, que sentimos de alguna manera que tenemos un llamado a hacer algo, ya sea como pastores, como predicadores, como maestros, como músicos cristianos, en fin, un sinfín de cosas, sino también los que hemos ido un paso más allá en el Evangelio, sabemos que además todo lo que concierne a nuestra vida, ¿cierto?, las decisiones trascendentales, como con quién me voy a casar, si la persona con la que me quiero casar es o no la persona que Dios tiene para mí, o el negocio que quiero hacer, si el negocio que yo quiero hacer es o no
de Dios, si estará Dios o no en eso. A propósito de eso, hay mucha gente hoy día, a propósito del 10% que están recibiendo como devolución de sus ahorros previsionales. Hay mucha gente, yo estoy seguro que ahora hay mucha gente, y mucha gente linda en el Señor, muchos cristianos que estarán orando seguramente pidiéndole al Señor porque tienen en su mente, en su corazón, poder iniciar un emprendimiento porque se han quedado sin trabajo, porque seguramente este es el último gran recurso al que van a poder echar mano y no tendrán después de este recurso otro recurso como este, que es esa devolución del 10%. Y uno está ahí en la disyuntiva, ¿estará Dios o no en esto, en lo que yo voy a emprender en la vida? Y entonces, ¿qué signos, qué señales nosotros podemos tomar? ¿Qué podemos tomar de expresiones como esta? De que si Dios da una visión, ya sea para ejecutar un ministerio, para elegir la persona con la que me voy a casar, para iniciar un negocio, para aceptar un contrato de trabajo, si Dios estará ahí. Y lo que esperamos de acuerdo a estas expresiones es que si Dios está ahí, todo va a fluir en favor nuestro y en favor de lo que queremos hacer. El gran problema es que la realidad bíblica nos presenta otro escenario, y de eso quiero hablar un poco, desmitificar un poco estas expresiones que, aunque tienen cierto asidero bíblico, en realidad no pueden nunca constituir una doctrina. Tomar esto y decir que esto es así fehacientemente, y uno tiene, frente a las disyuntivas que la vida nos presenta, la obligación de, a través de la palabra, discernir cómo es el trato de Dios, qué ha pasado en la historia bíblica, qué pasa con los hombres que están relacionados estrechamente con Dios a través de la Biblia, cuál es la experiencia de vida normal, general, que vamos a encontrar en la Biblia. Y sobre eso queremos hablar un poco para desmitificar estas expresiones, ¿cierto? Y quiero comenzar diciendo que cuando, ¿cierto? Ya lo dije un poco, hablamos de visión, ¿cierto? Normalmente en el ámbito evangélico lo relacionamos a un sueño, a una profecía que tiene que ver con el desarrollo de un ministerio, lo que los pastores normalmente queremos hacer con la iglesia, el norte que tenemos, el camino que queremos andar con la iglesia. Normalmente eso nosotros lo llamamos visión, pero la verdad es que este tiene un espectro más amplio. Cuando hablamos de visión nos referimos a todo aquello que forma parte de nuestro proyecto de vida también, ya sea ministerial, familiar, personal o incluso laboral. Y que nosotros los cristianos sentimos, ¿cierto?, que lo que estamos queriendo hacer en cualquiera de estas áreas es también lo que Dios quiere y desea que nosotros hagamos. Pero vamos a ver aquí el primer gran error que subyace en esta afirmación. Si Dios da la visión, dará la provisión, ¿cierto? Y quiero que considere esto. Si quiere se está tomando nota, yo sé que algunos han tomado nota, algunos hermanos que nos siguen desde otras iglesias también han tomado nota de estas enseñanzas. Quiero que anote ahí como número 1, que aunque tengamos 100% certeza de que la visión es de Dios, no siempre el camino a recorrer para llegar a concretar el propósito de esa visión será algo fácil de andar. ¿Amén? ¿Lo entendió? No siempre el camino a recorrer para llegar a concretar el propósito de la visión será algo fácil de andar. Y al respecto de esto, ¿cierto?, la Biblia está llena de ejemplos. Solo basta mirar, por ejemplo, la vida de los patriarcas, Abraham, José, Moisés, ¿cierto? Desde el Génesis, en el capítulo 12, desde el versículo 1 al 3, encontramos, por ejemplo, a Abraham, a quien Dios le hace una promesa tremenda. En realidad, en el 12 estamos viendo un recordatorio de una promesa que algunos eruditos creen que la hizo 20 o 30 años atrás, cuando todavía Abraham estaba en Mesopotamia. Y lo que dice ahí el versículo 12, el capítulo 12 del Génesis, Abraham, es que le dice así: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Oiga,
qué promesa más gloriosa. ¿Ah? Imagínate, Dios se le revela, no sabemos de qué manera, pero Dios se le reveló a Abraham en forma personal y le da esta orden y esta promesa extraordinaria. Si uno tiene esa experiencia, si uno recibe una experiencia como esa, el pensamiento inicial, yo estoy seguro de cualquiera, es que esto va a ser, pero oiga, Dios está conmigo, Dios me está hablando y por lo tanto el camino que viene va a ser un camino de prosperidad, de bendición, de riqueza, de abundancia. Dios le está diciendo a un hombre cuya mujer es estéril, que no ha engendrado hijos, no tiene hijos. Se supone que más o menos Abraham tendría, cuando Dios le habló por primera vez, que no lo menciona la Biblia exactamente en qué época, pero aparentemente debe tener unos 40 años, porque cuando finalmente sale, cuando muere su padre, ¿cierto? Y toma la decisión en el capítulo 12, él ya tiene 75 años ahí, ahora, pero Dios le había hablado mucho antes esto. Entonces, imagínate, tiene una promesa, ha llegado a los 75 años y aún esa promesa no se cumple, sigue en la casa de su padre esperando que su papá finalmente muera para tomar la decisión de salir. Y lo que vemos en la vida subsecuentemente de Abraham es un camino de tropiezos, de errores, de altos y bajos, de idas y venidas, donde se le vuelve muy difícil. Se lleva a Lot, ¿cierto? Se angustia en un momento porque, imagínate, pasan ya casi 100 años y recién ahí él va a ver la promesa realmente cumplida. Se anticipa a Sara y toma a la mujer esclava, Agar, engendra con ella Ismael. Se genera todo un problema que hasta el día de hoy perdura en esas naciones. Ismael es el padre de los árabes y a través de él todavía está este conflicto. Todo lo que Dios había dicho se va a cumplir y se cumplió. Hizo de Abraham una nación grande, numerosa y bendita. Pero ¿cuánto tomó Abraham? ¿Cuánto sufrió Abraham? ¿Cuánto padeció Abraham, él, su mujer, su casa? ¿Cuánto padecieron Ismael y sus hijos y su descendencia hasta el día de hoy? Porque, ¿cierto? Se impacientaron, porque no lograron discernir los tiempos, porque confiaron en que si Dios estaba ahí, probablemente pensó lo que cualquiera, entonces esto va a fluir de manera especial. Pero en el camino, en los tropiezos, ponen la duda, plantean la inquietud, ¿será de Dios o no será de Dios? ¿Me habré equivocado o no me habré equivocado? A lo mejor no es de Dios. El tema es que cuando estás embarcado no te puedes echar atrás, sobre todo si esta decisión fue la que tomaste para casarte. Porque, hermano, para todo en la vida, ¿cierto? Tenemos que nosotros los cristianos pedir a Dios dirección. Amén. Porque no hay vuelta atrás en decisiones trascendentales. Así que, sin duda alguna, ¿cierto? Este es un ejemplo de eso. ¿Qué hablar de Moisés? ¿Cierto? Otro ejemplo de uno de los patriarcas, un hombre que se cría, ¿cierto?, como en una de las familias, la familia más rica y poderosa del mundo en esa época, con todos los lujos, con todos los privilegios, y el Señor se le aparece. Maravillosamente también se le aparece en una zarza que arde y no se apaga. Dios le habla personalmente, tiene un encuentro personal con él. Hay un hecho a lo que pocos hacen mención, pero la Biblia lo menciona. Las primeras tablas que la escribió Dios, no la escribió Moisés. Y Moisés estaba ahí con él en el Sinaí, en medio de truenos y relámpagos, una cosa extraordinaria. Oiga, y cualquiera que tuviera una relación así con Dios, donde imagínate, cuando él baja del Sinaí, Moisés, su rostro resplandecía de tal manera que enceguecía a la gente, tuvo que ponerse un paño literalmente en la cara. Yo, mira, he conocido a hombres santos que irradian santidad, de verdad los he conocido personalmente, ¿ah? Hombres que irradian esa santidad. Y sin embargo, no he visto nunca resplandecer como la Biblia dice. Y sin embargo, este hombre, ¿cierto? Dios lo manda al encuentro, al choque con Faraón, le dice que él va a ir con él a Faraón, ¿cierto? Pide una señal, toma una vara de un pastor común y corriente y la tira delante de Faraón, se convierte en una serpiente. Los magos hacen lo mismo, los magos de Faraón convierten las varas de ellos en serpiente, pero la vara de Moisés, que se había convertido en una serpiente, se come las otras
serpientes, hermano, y de ahí vienen los milagros extraordinarios, las plagas, todo por la mano y la orden de Moisés. Pero ese camino estuvo lleno de sinsabores, estuvo lleno de frustraciones, estuvo lleno de cuestionamiento. Él vivió bajo el cuestionamiento constante de sus propios hermanos, Aarón y María. Lo criticaban, murmuraban. El pueblo murmuraba permanentemente de él y lo descalificaba y quería nombrar a otro líder. ¿Te das cuenta? Y cualquiera podría pensar, no, pero si está Dios con él, y estaba Dios con él. Hermano, pero fue tan difícil, fue tan duro el camino que en un momento Moisés pierde también la paciencia. Y en un momento se enoja y cuando Dios le da una orden específica, él hace lo contrario. Dios le dice, háblale a la peña en un momento en que el pueblo está pidiendo agua y Moisés se enoja y golpea la peña. Y no hace lo que Dios dijo. Y por esa ira, oye, cualquiera diría, pero en el lugar de Moisés, oye, a lo mejor yo hubiese reventado mucho antes. Y seguro, nosotros no hubiésemos aguantado ni la mitad ni el 10% de lo que aguantó Moisés, seguramente. Pero eso le costó a Moisés no entrar con el pueblo en la tierra prometida. Pero lo que Dios dijo que iba a hacer, lo hizo. Cuando Dios da una visión, créanme, queridos hermanos y amigos, Dios lo va a hacer y lo va a hacer sí o sí, porque Él es Dios. Amén. Por eso nosotros tenemos que estar claros siempre. Si esto es de Dios, tenemos que tener claro que podemos tener la certeza de que Dios va a ir con nosotros más allá de lo que nos pueda tocar en el camino, y no creer que siempre, porque es de Dios, todo va a fluir como una taza de leche y no va a haber ningún problema y van a estar los recursos y va a estar todo allí, ¿cierto? Lo mismo le pasó a José, si usted recuerda la historia de José, ¿cierto? Algunos no leyeron la Biblia, pero han visto la película. Hoy día están dando en la televisión película de José, de Moisés, ¿cierto? José también un hombre íntegro, intachable, ¿cierto? Y tiene una visión. Tenía más o menos 17 años, dice la Escritura, cuando él tiene dos sueños que eran claramente sueños de Dios, donde le está mostrando a través de estos dos sueños, ¿cierto?, que él va a ser el líder ante el cual se van a inclinar sus hermanos, las 12 tribus de Israel, las otras 11 tribus, perdón, y se va a inclinar incluso su padre. Oiga, en ese momento su padre lo había vestido con las mejores túnicas, estaba recibiendo dos potentes señales José de que Dios estaba con él. Lo elige el padre sin tener él, por orden de nacimiento, ese privilegio. El padre lo elige y coloca a él la mejor túnica, el mejor vestido. Y tiene estos sueños de aprobación de Dios donde le está diciendo que lo va a poner como un gran líder. ¿Y qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? ¿Cierto? Cualquiera dice, oye, Dios me habló, Dios se me reveló a mí, me dijo que me iba a llevar ahí a un lugar importante, más alto que todos los demás. ¿Y qué pasa? Los hermanos se enojan con él y apenas pueden y tienen la oportunidad, quieren matarlo, literalmente. Si no es por la intercesión del menor de ellos, ¿cierto? Lo matan. Finalmente lo echan a una cisterna, que es un pozo que está vacío, que no tiene agua, profundo, donde no podía salir por sus propios medios, con la intención de dejarlo morir de hambre, hasta que uno de sus hermanos intercede y dice, no, mejor no lo matemos, y pasa una caravana que va a Egipto y lo venden como esclavo a este hombre que tiene una visión de Dios, un llamado a Dios, y lo venden como esclavo, y se va a Egipto, y está allí, en Egipto. Dios permite que llegue a la casa de Potifar. Ahora, cuando uno dice esto y lo lee en la Biblia, uno ni siquiera dimensiona lo que podría significar ir en una caravana como esclavo. Es una cuestión atroz, una cuestión violenta, ¿me entiendes? Sin ningún beneficio ni recurso, caminando. Él no iba montado en un camello. Imagínate lo horrible que tiene que haber sido, ¿ah? Pero este hombre tiene una visión, un llamado de Dios, tremendo. Pero pasa esto, inmediatamente que él recibe estos sueños. Entonces llega a la casa de Potifar, está ahí en la casa de Potifar, 3 años sirviendo, parece que por fin va encaminado a lo que Dios le está mostrando, y de repente la mujer de Potifar se prenda de él, quiere tener intimidad con él, lo acosa, procura que él ceda ante sus deseos sexuales, pero él, íntegro, un hombre de Dios, se mantiene, rechaza esto, sale huyendo
y esta mujer lo acusa de intento de violación. Imagínate qué terrible para José. Un joven está pensando que ya la mano de Dios los va a llevar al nivel que Dios le había mostrado después de pasar por todo este tormento de haber viajado por el desierto como esclavo y estar viviendo como esclavo, ¿cierto? Y a la cárcel de nuevo. Casi 10 años estuvo en la cárcel, acusado de intento de violación, sufriendo los horrores de la cárcel. Uno dice, la cárcel. Oye, es que hay que estar en la época y leer un poco para poder entender lo terrible que eran esas circunstancias. Sin embargo, en esas terribles circunstancias se mantuvo fiel a Dios. Y finalmente, después, ya casi a los 30 años, recién ahí, desde los 17 a los 30 años, recién ahí, Dios lo llevó al nivel que lo quería llevar. De llegar a convertirlo en el primer ministro en Egipto, el hombre más importante después de Faraón en ese lugar. Así que cuando Dios da o habla y muestra una visión o un sueño, no tenemos que dar por sentado que automáticamente las puertas se van a abrir, los recursos van a llegar y todo va a fluir en favor de nosotros y de esa visión que nosotros podamos tener, ¿cierto? Así que nosotros tenemos que considerar eso. Hay un segundo punto que quiero que considere también, ¿cierto? Y es que otro error de estas afirmaciones es creer, ¿cierto? Parece que es lo mismo, pero hay una variante en esto. Que si Dios está en el asunto, todo convergerá de buena manera y alcanzaremos el éxito siempre. Y la verdad es que la Biblia también muestra, y ahora yo los quiero llevar al Nuevo Testamento, ¿cierto? Al libro de Hechos. En el libro de Hechos, en el capítulo 16, del versículo 9 y 10, nos vamos a encontrar con Pablo y Silas, que ellos están viajando, quieren ir a Asia a predicar, pero el Espíritu Santo dice, se los prohíbe. Nosotros no sabemos de qué forma, tal vez Dios tomó a alguien en una palabra profética y les habló y les dijo no vayan a ese lugar. La cosa es que el Espíritu Santo se les revela a ellos y les dice que no vayan. Y Pablo, en el capítulo 16, versículos 9 y 10, dice que y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, dice, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, dice la Biblia, enseguida, dijo Pablo, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, mira qué interesante, que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Este texto es muy, muy clarificador a lo que les estoy queriendo compartir este día. Sobre todo a usted, amigo pastor, hermano, hermana, que sientes que Dios te está llamando a hacer algo, ¿cierto? Pero parece que las puertas se cierran en vez de abrirse delante de ti. Comenzaste algo, iniciaste algo, pero aparentemente en vez de que la cosa fluya, todo se cierra delante de ti y es un tropiezo tras otro, es un problema tras otro. Pero yo estoy seguro que nada de lo que tú estás viviendo, pasando hoy día, lo podemos comparar a lo que vivieron Abraham, Moisés, ¿cierto? José y otros muchos. Y en este caso ahora en el Nuevo Testamento vamos a ver el caso de Pablo y Silas, ¿cierto? Mira qué interesante. Dios le da una visión muy clara a través de un hombre de Macedonia que les dice que vayan allá para predicar. Y él entendió claramente este sueño, él sabía que este sueño, esta visión era de Dios, por eso dice, procuramos enseguida partir para allá. Oye, cuando uno tiene la dirección de Dios, cuando uno sabe que Dios es el que le está hablando, no sé a usted, pero a mí me ha pasado, yo tengo la experiencia con mi esposa, a mí a veces no me gusta hablar mucho de las experiencias de otros, me gusta hablar de mis propias experiencias y agradezco a Dios porque Dios nos ha dado muy buenas experiencias al respecto. Entonces, lo primero que uno quiere es, ya, vamos, Dios está aquí, Dios me está llamando, Dios me reveló, hagámoslo. Y uno se empodera y uno siente toda la fuerza del Señor y que, oye, todos los ángeles están aquí y esta cosa va a ser, pero extraordinaria.
Esto mismo le pasó a Pablo y a Silas. Ellos dijeron, vamos a Macedonia, vámonos para allá, hay que ir para allá, Dios nos quiere, Dios va a abrir el camino, Él va a abrir puertas. Pablo sabía lo que eran las puertas abiertas, él dice que se nos ha abierto también, dice en el libro de los Hechos, una puerta grande y eficaz. Él sabía lo que eran las puertas abiertas y seguro supuso que así sería en Macedonia. Partió para allá, ¿cierto? Y cuando llega allá, ¿cierto? De entrada tiene algo glorioso, tiene la primera expresión de apoyo del Señor. Se convierte Lidia, ¿cierto? Una mujer vendedora de púrpura. Esto era una mujer acaudalada, riquísima, según los eruditos que estudian las costumbres de la época. O sea, era un empresario de alto nivel el que vendía telas púrpuras porque era lo más caro de lograr. El color púrpura era una de las telas que necesitaban los procesos más caros de la época. Entonces, un vendedor de telas púrpura era un tipo de muchas lucas, era un tipo rico literalmente. Y esta Lidia era una empresaria de eso. Y ella se convierte y toda su casa y comienzan ahí la iglesia en Macedonia. Entonces, pero ellos con ese ánimo, ese power, esta señal, Dios me está mandando para acá, se convirtió a lo mejor una de las más ricas de la ciudad, así que todo va a ser happy, bendición, provisión, prosperidad. ¿Ah? ¿Y qué pasa? Ellos van a predicar y se aparece una mujer ahí, endemoniada, una divina, gritando, estos son siervos del Dios Altísimo. Ellos disciernen que ahí hay un espíritu de adivinación y agarran a esta mujer y la ungen y la liberan de los demonios. El problema es que esta mujer le generaba mucha ganancia a los dueños de ella porque ella era esclava. Y con ese espíritu de adivinación ganaban dinero. Los acusan y los denuncian. Y si usted ve ahora en el mismo capítulo 16 de Hechos, en el mismo escenario, estamos en el mismo contexto, ¿ah? Dios le da la visión, nítida, clara. Vayan a Macedonia, llegan allá. Pero unos versículos más adelante, mira cómo cambia el escenario. Versículos 22 y 24 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, ¿ah? Porque los acusaron a ellos, porque había liberado a esta mujer de los demonios, ¿ah? Y los magistrados, rasgándole la ropa, o sea, les hicieron tirar la ropa, ¿ah? Prácticamente los lincharon. Ordenaron azotarles con vara. Piensa esto, hermano, con vara, ¿ah? No era una varillita de palo, no, era una vara, literalmente. ¿Y qué dice el texto, el versículo 24? Y después de haberles azotado mucho, piensa esto, mucho. Yo estoy seguro que a ti nadie te está pegando por lo que estás queriendo hacer, hermano, o hermana, pastor, ministro. Estoy seguro que no estás viviendo, pero ni cerca, ni un ápice a lo que le estaba pasando aquí a Pablo y Silas. Y dice, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Lo mismo que te estaba diciendo todo el rato. Pareciera leer que no es tan grave, ¿ah? La gente, los azotaron, pero la Biblia enfatiza que fue mucho, terriblemente doloroso, físicamente terriblemente doloroso. Tal vez espiritualmente para cualquiera de nosotros es frustrante. Hasta ahí nomás llega el ministerio, hasta ahí nomás llegaría el intento de evangelizar. Es como que Dios te dice: yo estoy aquí en la población Santa Adriana, este es un ambiente, no es bueno, es malo el ambiente aquí, no es un ambiente bueno para nadie. Lamentablemente mucha drogadicción, mucha delincuencia, mucha violencia, mucho alcoholismo en esta población. Pero aquí nos tiene Dios. Imagínate que yo, queriendo hacer la tarea, he sacrificado a lo mejor mi familia, mis hijos, y me he quedado en este lugar. Pero ¿qué pasaría si de repente salgo a la calle y más encima me agarran a palo? Y casi que me matan. Yo estoy seguro que cualquiera me decía: no, ¿sabes qué? Esto no es de Dios, ándate de aquí, cierra la iglesia. Y estoy seguro que a lo mejor en mi caso lo haría, me iría. Sería terrible. Pero estos hombres, y por eso es tan importante saber si lo que estamos haciendo y lo que hemos recibido es o no de Dios. Porque cuando es de Dios, no importa la oposición. Mira, a mí nadie me agarró a palo, pero te quiero contar algo que
que nos pasó cuando llegamos a este lugar con mi esposa. Cuando llegamos a este lugar, nos reuníamos aquí en el living de mi casa, aquí mismo donde estoy compartiendo ahora la palabra. Y se nos hizo estrecho muy pronto este espacio, nos quedó pequeño, era incómodo, y de repente encontramos un local aquí cerca nuestro. Y queríamos comenzar bien la iglesia, queríamos hacer bien las cosas, queríamos reunirnos como toda iglesia con nuestro propio templo y formar la iglesia, estructurarla de manera correcta, como funcionan las iglesias evangélicas. No teníamos los recursos económicos, a pesar de que era barato, muy barato el arriendo, no teníamos los recursos, pero en el nombre del Señor fuimos, hablamos con el dueño nos entregó el lugar, nosotros vimos la puerta abierta con mi esposa, ella no está frente a la cámara, pero puede decir amén. 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 Con mi esposa nosotros teníamos la certeza que esto era de Dios, que Dios estaba en el asunto, que Dios quería que tomáramos ese lugar. Teníamos la certeza del Espíritu. Es más, habíamos recibido una palabra profética un par de meses antes de que Dios nos iba a dar un lugar para reunirnos. Amén. Amén. Y fuimos y lo tomamos en el nombre del Señor. Y claro, y vimos abierta la puerta, el caballero dijo inmediatamente que no. Dijo no inmediatamente. Pero cuando le dije que era para una iglesia, entonces dijo, sí, es para una iglesia, qué bueno, sí, ya. Pero no teníamos el dinero. No teníamos el dinero. Y yo estaba ahí en la duda, en la disyuntiva, ¿será de Dios, no será de Dios, querrá Dios, no querrá Dios? Miraba mis recursos, no me alcanzaban los dineros, la iglesia no tenía lo suficiente, los hermanos estaban complicados económicamente, y aunque no era un gran dineral, para nosotros sí era un gran dineral en ese minuto. El asunto es que me invitan a una iglesia, un pastor, el presidente de la unidad pastoral de Los Pejos, la UPLE, me invita a su iglesia porque iba a haber un indio, literalmente un indio de India, un misionero que iba a predicar en su iglesia ese día. Y fui ese día, el pastor me conocía de vista, todavía no tenía referencia, ya habíamos conversado, sabía un poco de mis planes, de mi trabajo y todo. Pero el indio no, el predicador indio no. Hermano, bueno, estoy confundiendo, perdón. No fue el pastor indio, este fue otra ocasión. Fue el mismo pastor. Ahí yo estaba recién conociendo al pastor. El pastor y yo todavía no habíamos conversado, todavía no tenía idea de mí, todavía no sabía de mis planes, lo supo después. Pero eso te lo voy a contar en otra ocasión. Quiero decirte de esto. De pronto el pastor, totalmente fuera del contexto de su predicación. Yo estoy parado atrás de una iglesia grande y él se gira hacia mí y fue una palabra del Espíritu que traspasó mi corazón hasta el día de hoy. Y desde el púlpito me mira y me dice estas palabras. Me dice, Pastor Ives, tú serás un árbol frondoso a cuya sombra muchos van a correr. Y se dio vuelta y siguió predicando. Oye, esas palabras traspasaron. Yo sé que ese día yo recibí una palabra profética de algo glorioso, como lo que pensó José. Él sabía que ese sueño era algo glorioso, era algo grande, que Dios iba a hacer algo bueno, lindo, grande con él. Y yo sentí lo mismo. Sentí que ese día Dios me había llamado para hacer algo grande, que yo todavía ni siquiera hasta esta época no logro discernir totalmente, pero está esa convicción profunda en mi corazón. Han pasado años, pero ¿qué pasó ese día? Bueno, yo me puse a llorar, le dije al pastor, después conversé con el pastor y el pastor vino a hablar con nosotros. Recibí después en su misma iglesia, y eso fue lo que pasó con el pastor indio, otra palabra muy específica. El pastor la escuchó, vino a hablar con nosotros, le dijo a mi esposa y a mí, oiga, mire, si yo recibiera una palabra tan específica como la que recibió el pastor Ibe a través de este misionero indio en la iglesia, yo hago todo, como Pablo, que dijo, Dios nos está llamando, vamos para allá. Tomen ese lugar nomás, porque yo estaba con toda la duda, tomen ese lugar. Nosotros los vamos a ayudar, y nos ayudaron la unidad pastoral de Los Pejos. Le agradezco si algún pastor está viendo este video, le agradezco a la unidad pastoral de Los Pejos porque ellos hicieron una cena
y esos recursos nos sirvieron para pagar 2 o 3 meses, no recuerdo bien, de los primeros meses y tomamos ese lugar. ¿Qué piensas tú con eso? Todo va a fluir de aquí para adelante, la iglesia se va a llenar, nos va a ir bien, ¿me entiendes? Pero todo fue al revés. Les voy a decir que han pasado muchos años y recién este mes, este 31 de julio, pagamos anticipadamente el mes y no vencido. Pagamos anticipadamente el mes y no vencido. Ha sido una dificultad tras otra, un dolor tras otro, una decepción tras otro. Se nos ha dividido la iglesia, hemos tenido hermanos lindos que se nos han ido por motivos, no por pelea ni nada, pero se han ido. Hemos tenido hermanos que nos han traicionado, nos han tratado mal, nos han descalificado. Hermanos lindos que se nos han ido literalmente a la presencia del Señor, que deberían estar vivos como nosotros, jóvenes. Hermanos, mira, hemos sufrido, no te imaginas, algunos hermanos que nos están viendo pueden decir amén, saben que fue así. Hermanos, pero ¿saben qué nos sostiene y estamos de pie y seguimos pagando el arriendo aunque no lo podamos ocupar? Es que no importan las circunstancias, nosotros tenemos una palabra de Dios, sabemos que es así. No importa cuánto tiempo pase, Dios ha dicho y Dios hará. Amén. Pero lo que quiero que usted entienda, hermano, es que no puede mirar las circunstancias para pensar si es o no de Dios. ¿Me entiende? Porque las circunstancias no te van a decir siempre si es o no de Dios. Es Dios que se revela al corazón, es Dios quien habla. Y Dios sigue hablando a través del Espíritu Santo, no importa la forma. Puede ser el sueño, puede ser una palabra profética, puede ser que tú simplemente lo sientes como una carga, una necesidad imperiosa en tu corazón. Todo te dice que no, pero el Espíritu Santo te dice, es de Dios, es de Dios, es de Dios, es de Dios, no importa la oposición, es de Dios. Amén. Entonces tú tienes que tomar eso, tú tienes que creer, es de Dios. No importa cuánto Dios se tome para llegar a hacer lo que quiera hacer contigo. Ponte en las manos de Dios, confía en que Dios está allí, no importa cuán difícil se vuelva el camino, no importa cuántos escollos. Recuerde, el Evangelio, Jesús lo dijo en el Evangelio de Mateo, ¿cierto? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 33, la parte B, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Ni un hombre de Dios en la Escritura, ni uno solo en la Escritura, y en la historia de la iglesia hasta estos días, los más grandes misioneros, los más grandes predicadores, los más grandes hombres de Dios, han sufrido lo indecible y Dios los ha usado, aún en sus propias debilidades, en sus conflictos emocionales, en las cosas que ellos nunca pensaron, pero Dios ha estado allí. Por eso nosotros no nos puede simplemente una expresión cliché movernos para creer o no si es de Dios o no lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos que ir siempre más allá de las expresiones cliché, porque esta expresión, ¿cierto?, de que si Dios da la visión, va a dar la provisión, puede que sí, pero lo más probable es que no la vas a ver en primera instancia, en que podrán pasar a lo mejor años y años antes que tú lo veas. Alguien una vez me preguntó hace un par de años sobre esta palabra profética que yo recibí. ¿Por qué han pasado años? Porque se me están empezando a notar los años. Y en una circunstancia muy extrema me preguntó cuando estábamos mal, desanimados. ¿Y sigue creyendo en esa profecía? ¿Sigue creyendo en esa palabra? Y como yo conozco la Biblia y sé de lo que estoy hablando, y sé por lo que han pasado los hombres de Dios que han creído en su palabra, puedo decir amén. No importa cuánto tiempo pase. No importa cuánto tiempo más pase. No importa cuánto tiempo más dure esta pandemia. Dios lo hará. Dios lo hará. Por eso, hermanos, es importante conocer
La palabra, ¿qué dice Dios a través de su palabra? ¿Qué espera Dios a través de su palabra para nosotros? ¿Cómo actúa Dios de acuerdo a su palabra y no de acuerdo a los dichos populares que crean confusión, que crean expectativas? ¿Cuál es lo grave? Si no es tan grave, ¿cuál es la gravedad de expresiones como esta? ¿Cierto? La gravedad de expresiones como estas que están en estas doctrinas de prosperidad, de bienestar, de que porque somos hijos de Dios todo va a fluir, todo va a ir bien, todo va a andar de acuerdo al Dios rico y poderoso que tenemos, es que crea expectativas falsas. Y que cuando esas expectativas no se cumplen, tenemos a cientos de pastores frustrados que han cerrado sus iglesias, han abandonado sus ministerios, músicos cristianos que han dejado de cantar, han dejado de ministrar al Señor, han guardado sus instrumentos. Tenemos a predicadores que han cerrado su Biblia y no están haciendo nada, porque simplemente las expectativas fundamentadas en dichos populares, en textos sacados del contexto, no dieron con lo que ellos creyeron y pensaron en primera instancia. Pero si tú vuelves a la palabra y tú analizas lo que estoy diciendo y ves los textos del Antiguo, Nuevo Testamento, lees la historia de los patriarcas, de los apóstoles, del mismo Señor Jesucristo, ¿cierto? Te vas a dar cuenta que el camino del Evangelio es como Jesús dijo también en el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículos 13 y 14. Dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por esa puerta. La gente quiere entrar por un lugar que sea fácil, un camino fácil de andar, una carga livianita, que no me cueste, que no me pese, que no me duela, que no me afecte. Hermano, pero siempre en todo, el único precio que nunca vamos a pagar es el de la salvación. Pero el ministerio te va a costar sudor y lágrimas, te va a costar recursos, te va a costar tiempo, te va a costar muchas cosas. Pero si Dios está ahí, créeme, que Dios va a darte la fortaleza si tú te tomas en el Señor, si tú te afirmas en Él. ¿Usted recuerda lo que pasó con Pablo y Silas? Ellos estaban en lo más extremo. Físicamente me imagino sufriendo un dolor terrible, recién azotados con vara, terriblemente, y más encima los tiran al piso en un lugar oscuro, húmedo, sucio, hediondo, y los pies en un cepo, una cuestión de madera que les atrapaba los pies y no les permitía moverse, no podían girarse. Terrible. Pero ¿sabes cuál fue la actitud de estos hombres? Cantaban y adoraban al Señor. Alababan a Dios. Amén. Por eso Jesús dijo esto en Mateo capítulo 7, ¿cierto? Así que la segunda parte dice en el versículo 14, porque estrecha y angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. El camino del Evangelio es estrecho, es angosto, es dificultuoso, no es fácil, querido. ¿Sabes, pastores, que desde que estoy en el Evangelio me pasan tantas cosas? Da gracias al Señor, Dios tiene un propósito en eso. No hay despropósito alguno en las cosas que Dios permite, en todo lo que estos hombres vivieron, en todo lo que los ministros del Señor han vivido, en todo lo que los apóstoles sufrieron, en todo lo que Cristo padeció, no hay despropósito alguno. Dios tiene un propósito y está permitiendo todas estas cosas con un propósito que te va a llevar a ti a la gloria eterna con Él, que te va a sentar con Él a su lado para ser coheredero de este reino eterno. Dios tiene un propósito. Por eso, no importa cuánto suframos, yo quiero concluir con este pensamiento del apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 8, verso 18. Él dice así: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria postrera que en nosotros se ha de manifestar. Aleluya. No imaginamos. Pablo tenía una clara visión. Sabía que Dios lo había llamado. No sé tú, pero yo sé que Dios me llamó.
Yo sé que Dios me llamó. Si alguna vez dudé, y sí dudé de mi llamado pastoral, hoy no. Hace mucho tiempo que dejé de dudar acerca de mi llamado pastoral. Dios nos dé la fortaleza para andar el camino que tengamos que andar. Dios nos dé la ayuda que necesitamos para andar el camino que nos resta. Tal vez es muy duro. Tal vez va a ser más difícil todavía de lo que hemos imaginado. Por eso yo te quiero invitar a que oremos al Señor, a que le pidamos al Señor. La iglesia no está muerta. Los templos están cerrados, pero la iglesia sigue viva, sigue poderosa, sigue activa, sigue predicando, sigue haciendo la obra del Señor. Y yo le invito a orar en este sentido. Amén. Así que lo voy a invitar ahí a que hagamos una oración. Ya va a estar ministrándonos para terminar un nuevo cántico. Mi yerno favorito y mi hija Belén, ¿cierto? También mi hija favorita, Dios me los bendiga a ellos. Y también queremos mandar saludos, ¿cierto? Saludos a nuestros hermanos que nos están viendo aquí en Chile, nos están viendo en Brasil. Amén. En Estados Unidos también nos están viendo. En el sur de Chile. Dios les bendiga, hermanos. Aquí en Chile, nuestros hermanos. Amén. El Señor les bendiga. El Señor les bendiga. El Señor les guarde. El Señor les dé la fortaleza que necesitan. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios eterno, y oramos, Señor, para que el Espíritu Santo pueda fortalecer, Dios eterno. Estoy seguro que hay muchos hombres de Dios, hombres de la palabra, hay muchos hermanos con dones, talento, con un llamado ministerial, hay muchos músicos cristianos que a lo mejor están allí, que sienten que no pueden hacer nada, que sienten que a lo mejor se acabaron las oportunidades, las expectativas, los templos están cerrados, no pueden cantar en las iglesias. Señor, Dios mío, hermanos que no pueden servir, no saben qué hacer porque estaban acostumbrados a una tarea específica en su iglesia dentro del culto y hoy día se sienten inútiles. Padre mío, en el nombre de Jesús, oro para que usted les dé la fuerza, les dé la seguridad, el Espíritu Santo pueda revelarles a su mente y corazón que han sido llamados por usted, Señor, que lo que estamos viviendo hoy, Dios mío, es parte del proceso, es parte de la necesaria prueba, Dios mío, es parte del necesario proceso que nos llevará a alcanzar ese nivel de madurez emocional, espiritual, que usted requiere de nosotros para hacer la tarea, la obra para la cual usted nos ha llamado. En el nombre de Jesús bendecimos a cada hombre y mujer que nos está escuchando aquí en Chile y en el extranjero, Señor. En el nombre de Jesús y para su gloria los bendecimos y podemos decir amén, amén. Dios les bendiga, amados. Nos vamos a despedir con una linda alabanza en los labios de nuestros hijos queridos en el Señor. Amén. Aleluya. Amén, amén. Ya te está viendo toda la audiencia. Dios les bendiga. Esto es cuando estamos en vivo, hermano, Se nos acaba de desafinar la guitarra, pero así es la prueba. Aquí tenemos un par de músicos luchando por permanecer en la adoración, en la alabanza, a pesar que ya no pueden reunirse en sus congregaciones. Damos cariñoso saludo a la pastora Anita, al pastor la pastora Anita, que hoy día ha sido abuelita una vez más. Se ha convertido en abuelita de una linda niñita, Daniela, ¿cierto? González Rojas. Dios bendiga a los papitos, a mi pastor Brian González, papá de Danielita, a la pastora Daniela, que el Señor la ayude a recuperarse pronto de este parto bendecido, ¿cierto? A mi hermana Carla Rodríguez. De Brasil. Hermana Carla de Brasil, pastora Carla, Deus abençoe muito sua vida aqui desde Chile, um abraço, Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família, aí onde você mora, amém? A mi hermana Angélica, a mi hermano Oscar, los hermanos de la iglesia, amén. A mi hermano Hernán, Dios te bendiga, Hernán, el Señor te guarde. Pastor Walter, amén. ¿Cómo es? God bless you, Pastor Walter. Tamara.
Amén. Amén. Si mis fuerzas se acaban, descansaré en ti. Y si respondes con silencios, esperaré en ti. Príncipe de paz, tu palabra me dice que no me dejarás. Mi confianza está puesta en ti, puesta en ti. Si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti. Tu presencia es todo, eres mi tesoro, príncipe. Príncipe de paz, tu palabra me dice que no me dejarás. Mi confianza está puesta en ti, puesta en ti. Solo eres mi tesoro, eres mi tesoro. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, amados. Nos estamos viendo, Dios mediante, la próxima semana. Seguimos orando, estamos orando en las noches, ¿cierto? Procuramos hacerlo entre las 9 y 10 de la noche, pero si alguien no puede exactamente en ese horario, ore en la mañana, ore en la tarde, ore en la noche, pero ore, hermano. Amén. Dios les bendiga, un cariñoso saludo a todos, bendiciones.